Un saludo cordial a nuestros amigos de la clase política regional, siempre reiterando nuestra felicitación por el esfuerzo que están realizando en presentar listas y hoy afrontar su campaña. Recordamos que sin ese trabajo de ustedes no podría haber elecciones. Y aunque podemos decir y hacer críticas, como es normal, a una u otra idea, a una u otra hoja de vida de los candidatos, tenemos que reconocer que es el trabajo de ustedes el que permite que funcione las elecciones, la renovación de autoridades, y en ese sentido es un trabajo importante en favor de nuestra democracia. Queremos también saludar y agradecer a la red televisiva local de muchas provincias de nuestra región y algunas estaciones radiales o emisoras que prácticamente al repetir este programa nos ha convertido nos han dado un carácter regional, si se puede decir, y por lo tanto, vía ese sistema llevamos análisis económicos y políticos para la región. Tenemos estaciones televisivas locales que pasan nuestro programa en Quillabamba, Calca, Urubamba, tenemos Chumbivilcas, Espinar, Yanaoca, Canchis, y estaciones radiales que también en Ancomayo, Paruro, Anta, Quispicanchis, Paucartambo, que reproducen nuestro programa, repiten nuestro programa, y eso sin duda nos obliga a seguir manteniendo vigente y mejorando la calidad de la información y los análisis que entregamos para toda la región. Obviamente este programa sale en directo para la gran ciudad del Cusco todos los sábados de 7 a 8 de la noche y se repiten de 2 a 3 de la tarde todos los domingos. En ese sentido, reiterada gratitud al señor periodista Washington Alosilla Portiña por la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra de repetición. Quiero empezar mi intervención haciendo un análisis de la política nacional. Estos días anteriores hemos visto que luego de la presentación del gabinete presidido por Ana Jara, al Congreso le correspondía otorgar un voto de confianza. Es un proceso normal en la política de nuestro país que luego de que los responsables de las políticas sectoriales en el Estado informan al Congreso, que es la representación de la nación, deben someterse, informan al Congreso sus planes de trabajo, sus políticas públicas, deben someterse a lo que se llama el balotaje, para ver si tienen o no, y si logran o no un respaldo del Congreso a través de una votación mayoritaria. En 2 votaciones el Congreso no ha dado el respaldo, por lo tanto el Congreso no ha obtenido aprobación prácticamente de su presentación, de su composición, y se ha postergado para la próxima semana una tercera votación, y esto es necesario analizarlo. El origen de este problema, que hoy conocemos como la crisis del gabinete ministerial Jara, debido a que la premier es Ana Jara, está en la torpeza del presidente Ollantumala y de Nadine Heredia en la forma de haber digitado a la presidenta del Congreso, Ana Solórzano. Esto ha provocado que un grupo de congresistas del Partido Nacionalista se aparte de su partido y con eso han perdido votos. Ya no son la primera fuerza política en el Congreso, ahora es el fujimorismo la fuerza política más grande en el Congreso. Ese es el primer origen, por lo tanto, una torpeza. A eso en política se dice que se han disparado a los pies. Luego, cuando un grupo de congresistas del Partido Nacionalista se aparta, quiere decir de que el gobierno, el presidente Ollantumala, no tiene capacidad de convencimiento ni a su propia bancada y que cualquier rato los abandona. Y cuando el Congreso no le da respaldo en 2 votaciones al gabinete, quiere decir que el gabinete no genera confianza en el Congreso, en los congresistas mayoritariamente. Miren, el gobierno ha perdido respeto y confianza en su bancada y ahora ha perdido confianza en su gabinete.
esto en política significa que sí, hay un desgaste inmenso. Y esto ocurre cuando había subido 8 puntos en la aprobación presidencial. Yo personalmente no comparto de que el gobierno ha subido puntos gracias al trabajo del ministro del Interior, Daniel Urresti. Un señor que de madrugada con los patrulleros persigue a los delincuentes, todo un show. A la población le agrada que haya un ministro comprometido en combatir la delincuencia. Pero es voluntarismo, ¿no? Es inmediatismo, es dentro de un plan que no existe, dentro de políticas que no existen, y por lo tanto eso no es sostenible. De eso ahorita los peruanos se van a cansar. Su evidente eficacia va a ir quedando claro en el sentido de que no resuelve los problemas de fondo, pero bueno, hoy está ahí haciendo un show. Personalmente no creo que sea por eso que el presidente ha subido 8 puntos. Tal como lo he señalado en su momento, el discurso de orden del 28 de julio que presentó el presidente Ollanta ha sido de regular para arriba. Nos ha gustado a muchos. No ha sido confrontacional y ha señalado especialmente una hoja de ruta para nuestra economía y algunas iniciativas planteadas con incluso emplazamiento a la oposición a que hay que dar aportes. No solo hay que interactuar de una manera de desgaste político, sino hay que generar aportes, lograr acuerdos. El discurso fue de regular para arriba. Y es eso lo que explicaría en lo fundamental el alza en la aprobación de la gestión del presidente realizada en las últimas encuestas. Obviamente, cuando sale un cierto periodismo, ¿no?, medio raro, medio interesado, posiblemente de aquellos que laboran por contrato, ¿no?, diciendo una nueva figura, un nuevo líder en Urresti. Bueno, primero, para quienes entendemos de política, es una broma de mal gusto, ¿no? Porque si Urresti ahora es la nueva figura, la nueva estrella de nuestra política, bueno, significa que los niveles de los perfiles de los nuevos líderes, sin discurso, sin largo plazo, sin fundamentos, sin lógica en su accionar, en su trabajo, sin biografía política, porque la que tiene el ministro Urresti, ¿no?, es muy fea. Cuando fue militar estuvo metido en la guerra sucia. Pero si ese señor es el nuevo líder para Nueva Prensa, eso debe ser una política, una campaña pagada por alguien en estar sacando lo que en el Perú más o menos funciona. Cualquier rato nos dicen que este es el nuevo líder. Pero no va a ser sostenible. Estos días va a quedar claro las limitaciones de ese inmediatismo y voluntarismo del ministro del Interior, y va a quedar claro que no es ninguna nueva estrella, ninguna nueva figura, ni el outsider que supuestamente tendría un buen espacio para las próximas elecciones del 2016. Pero volvamos al gabinete. Entonces, el presidente, la pareja presidencial ha perdido respeto en su bancada y el gobierno ha perdido apoyo y respeto en el Congreso. La crisis, por lo tanto, se agrava y hay escenarios de qué puede pasar los próximos días asociado a la tercera y última votación, que es de reglamento. Primero vamos a hablar de los escenarios para el gobierno y luego vamos a comentar cierta conducta de los grupos de oposición en este escenario. Hay fuerte presión en la negociación política de que el gobierno saque a algunos ministros como condición para dar su voto. En lo que es política es normal las negociaciones, pero desde el punto de vista de las atribuciones, lo correcto es que es el gobierno el que debe decidir quiénes son sus ministros. Por lo tanto, no puede ser una condición, ¿no?, básica para cambiar de voto de alguna bancada que salga uno u otro ministro. Porque por esa vía, luego, ¿qué va a venir? Es decir, sácalo a este y después ponlo a este otro. O sea, la oposición va a empezar a gobernar. Y eso no es viable, eso no es normal en la política. Porque si quieren hacer eso, que pasen a cogobernar con el Partido Nacionalista. Y entonces dicen, pasamos a ser cogobierno y en tal sentido compartimos ministros. Esa es la forma coherente que deberían seguir, la conducta coherente que deberían seguir aquellos grupos que quieren dar el respaldo, sí y solo sí, ponen a un ministro, sacan a un ministro y ponen a otro. Y no están haciendo, sino desde la oposición cómodamente diciendo que salga tal y luego podrían decir luego que entre tal. No es así.
¿A qué ministros se refieren? Especialmente a la ministra de Salud de Avich, porque hay una huelga de ya más de 100 días en el sector médico que no tiene visos de solución. No quiero comentar el tema o el fondo de la huelga, pero creer de que la ministra tiene la culpa y que saliendo ella se resuelve el problema, porque puede entrar otro ministro que tampoco quiere resolver el pliego, dado que según ellos es ilegal o inviable. Miren, no es sostenible, ¿sabe? Que salga la ministra de Salud, ok, sale y lo ponen a otro, ese otro agarra y dice, sí, no hay forma de atender esta huelga, no hay recursos, por lo tanto seguimos viendo qué pasa. Y entonces, miren el nivel de alcance cortoplacista, miopía, incoherencia de algunos grupos políticos del Congreso. Luego están pidiendo la salida del ministro de Energía y Minas en Mayorga. Allí la denuncia es por un tema de ética, un poco haber participado en procesos de licitación últimamente, especialmente del gasoducto surperuano, en la que antes habría tenido alguna relación profesional con empresas que han ganado, y luego al pasar al Estado se cree que habría direccionado, así lo piensan especialmente las empresas perdedoras. Ahí hay un tema, por lo tanto, de ética y corrupción. Que salga él. Todos creen que sí es cierto que está muy desgastado y nos ha generado fuerte sospecha de una falta de ética pública como ministro asociado al desarrollo de algunas concesiones. Todos creen que sí podría ser cambiado por esas consideraciones. Y luego hay otros minoritarios, pero provocadores, ¿no? Que salga el ministro de Economía. Primero, de la crisis actual no tiene ninguna culpa el ministro de Economía. Él no es el que maneja los precios internacionales para decir por qué están abajo. Él no es el culpable de la crisis europea o del cambio de estrategia de la Gran República Popular China. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el soporte de este gobierno es más o menos un manejo responsable de la economía, y eso sin duda está personificado en el ministro de Economía y Finanzas. Y hay grupos políticos que quieren hundirlo prácticamente al gobierno, sacándolo a Castilla, que es el soporte básico del gobierno. Y eso es ser provocador. Y encima son congresistas que dicen cambio de modelo económico, entre otras cosas. O sea, por ejemplo, en el caso extremo, sacarlo a Castilla y meter a un chavista. Por favor, eso no es lo que quiere el país. Eso jamás va a respaldar el país. Si en algo anda bien el gobierno es de que en economía no está molestando al pueblo, no le está malogrando la vida a la gente. No está con control de precios, no está con control de este tipo de cambio, no está con estatizaciones que alarman y espantan las inversiones, etcétera, etcétera. Por eso es de que se habla de un divorcio de la economía y la política. Mientras no nos malogre la vida a quienes tomamos decisiones libres de consumo, producción e intercambio, vamos a ver en la política un circo. Pero hay quienes, al pedir que salga Castilla, están queriendo que también este gobierno nos malogre la vida. Y no porque de esa manera solo se hunde el gobierno, sino porque hay gente que cree que hay un nuevo modelo económico. Por favor, ahí está Chávez, ahí está Venezuela, tenemos información del famoso nuevo modelo. O en Argentina, vayan y vean, existan, a ver cómo un país mal visto no tiene para pagar más de 30% de inflación, o peor, la desgracia, además de la represión que existe en Venezuela. Entonces, siendo cierto que el origen de la crisis viene por la pareja presidencial, que ha impuesto a Ana Solórzano, ha perdido el respeto de un sector de su bancada, y luego el Congreso no le da confianza a su gabinete, siendo cierto eso, la conducta de la oposición en estas versiones de exigencia tampoco es la correcta. El fujimorismo está planteando de que saquen la candidatura de Diego García Sayán a la Organización de Estados Americanos. Ese es un tema un poquito más complejo y no veo que hayan desarrollado un poco algunos argumentos para entender, pero en general se debe condicionar al gobierno a uno u otro cambio asociado a mi punto de vista, a lo que yo quiero, a lo que es mi política. Si están en eso, vuelvo a repetir, cogobiernen. Vayan y forman parte del gobierno y ahí digan al gobierno, ponlo a mi ministro, ponga a mi candidato. No están actuando de esa manera. Y entonces, otra vez, circo. Por eso es de que a nadie le importa que haya una o dos votaciones, o lo que están diciendo presionando. Y esto no está impactando en la economía, porque acá el dólar no tiembla, las inversiones no se están yendo, la gente sigue comprando, vendiendo, intercambiando, y el circo continúa. Por lo tanto, miren otro escenario lamentable de la crisis de nuestra democracia.
la crisis de nuestra institucionalidad. Muy bien, terminemos el análisis. ¿Qué pasa si los próximos días no hay voto de confianza? Otra vez le dicen no, pero esta vez no, ya no solo abstención, sino no la mayoría del Congreso al gobierno. Hagan de cuenta que el gobierno no cede a la presión de ninguna de estas versiones de que salga la ministra de Salud, que salga el de Energía, o que salga de Castilla, o que salga el candidato a la OEA. Y el Congreso le dice no. Entonces, reglamentariamente o constitucionalmente, a través también de ciertos procedimientos políticos, ¿no?, al gobierno le correspondería dos cosas: o disuelve el Congreso o hace un nuevo gabinete. Si el presidente Ollanta piensa disolver el Congreso, lo tendría que hacer pensando que en una nueva elección inmediata de congresistas, por los 2 años que faltan, podría ganar, tendría mayoría o más congresistas que ahora, algo que es difícil. El gobierno no tiene esa fuerza para disolver el Congreso, ir a una elección, ganar una mayoría nítida y estabilizar su gobierno. Difícil que haya esa opción, salvo una miopía política de comportarse como elefante en vidriera y dar ese paso que nos llevaría, francamente, al caos, a la incertidumbre, en la que saldría perdiendo el gobierno, y un Congreso renovado con absoluta mayoría de la oposición podría tranquilamente licenciar o destituir al presidente Ollanta Humala. Ese escenario no creo que sea el más viable ni el más correcto, ni para el gobierno ni para el país. El otro escenario es el más posible: hacer un nuevo gabinete, ocasión con la cual podría refrescar imágenes, rostros de la composición de los ministros, ratificar en algunos casos algunas personalidades que sí están trabajando y haciendo las cosas, como el caso del ministro de Economía, y podría eso, primero, ser una respuesta del gobierno a la oposición diciendo: correcto, licencio ese mi gabinete y les estoy presentando otro, por lo tanto estoy respetando vuestra actitud de descontento, vuestra actitud de críticas hacia este gabinete, y muy bien, acá tengo otro. Y ahí sí, si el Congreso no da votos, entonces tendríamos un Congreso, además de payaso de circo, provocador. En ese momento sí la población diría: muy bien, ahora sí respaldamos a Ollanta Humala porque esta conducta ya es inaceptable. Entonces, todo indica de que es más factible que obtengan el voto de confianza asociado a la salida de uno u otro ministro por consideración. En el caso de Energía y Minas, parece que es el más débil. Hay muy buenas pruebas de que no ha actuado éticamente y ha favorecido ciertos lobbies. Eso no quiere decir que hay que anular esa licitación, pero hay que castigar e investigar a ciertos manejos, ciertas maniobras asociados a procesos poco transparentes de obtener, de generar compromisos de inversión privada extranjera en el país. Esperamos que esto ocurra en el país, por lo tanto, los próximos días, tener la votación de confianza asociada a pequeños cambios en el gabinete o incluso a otro tipo de pequeños acuerdos, que es normal en la política. Pero ojo, que el país está muy atento a qué hacen esto la oposición y qué hacen esto el gobierno, porque cualquier rato, ante actitudes equivocadas e incorrectas, ¿no?, la población puede dar vuelcos masivos de apoyo o de exigencia de otras medidas y otras salidas, y eso también es democrático. Lo importante es de seguir manteniendo que tenemos autoridades elegidas, renovar igualmente por elecciones, entre otros. Y mucho ojo, por favor. Hay mucha información periodística para favorecer uno u otro punto de vista que, como es normal, lleva y tiene objetivos políticos de ciertos grupos, de ciertos partidos, de ciertos líderes o de ciertos grupos económicos. Y por eso los analistas tenemos que ver la forma de llevar análisis a la población para que tengan una idea de cómo se mueve el escenario que hay detrás de sus acciones y, por lo tanto, estar atentos a uno u otro curso de acción de salida, en el caso de esta crisis, por ejemplo, tal como me he permitido desarrollarlos. Pasemos a otro punto de mi análisis. El sistema universitario tiene una nueva ley, la ley 3220, nueva ley universitaria. Y las universidades se están preparando para elegir asambleas estatutarias, 24 docentes, 12 estudiantes, para que puedan redactar el nuevo estatuto de la institución. En algunas universidades ya se han llevado a cabo esas elecciones y ya están trabajando el nuevo estatuto. En nuestra Universidad San Antonio Abad del Cusco, estos días
El lunes 25 empiezan las clases normales del semestre 2014-2 y por lo tanto ya se puede tener el padrón de electores de los estudiantes. Era difícil elegir cuando había terminado el semestre y no sabíamos quiénes son los nuevos matriculados. Todo apunta a que, por lo tanto, estos días el Comité Electoral Universitario publique el cronograma de las elecciones. Y especialmente en el mes de septiembre vamos a estar en elecciones en la UNSAC para la Asamblea Estatutaria. Hay importantes iniciativas que se están impulsando para hacer reflexiones con la institución en el sentido de que redactar un estatuto es una responsabilidad institucional donde deben primar los acuerdos, los consensos, porque el estatuto tiene que ser un gran instrumento de desarrollo institucional de la UNSAC, pero tiene que ser también un gran instrumento de bienestar de sus estamentos, de su sector, de la clase trabajadora. Y esto no puede ser a través de peleas políticas, a través de pelea de líderes o a través de deslinde de ideologías. Estamos hablando de normas, de procesos eficaces, de organizaciones coherentes, sostenibles, que debe tener hoy como nuevos criterios el sistema de manejo y gestión de la universidad. Son unas elecciones que no se parecen a elección de autoridades, donde hay que hacer ofertas para ver si eres rector o decano. Tampoco es una elección gremial para confeccionar una lista de demandas laborales, económicas, etc. No, es una elección muy especial para seleccionar a un grupo selecto que lidere el proceso de redacción del estatuto. Aquí no se trata de elegir 36 iluminados y esperar que hagan las cosas bien. No estamos en esa época. Los 36 tienen que ser motivadores, organizadores, promotores de la participación de todo el sistema universitario e incluso convocar opinión de la sociedad civil. Y el estatuto, por lo tanto, tiene que ser una gran movilización de toda la comunidad antoniana y una gran relación con sectores que tienen opiniones válidas para que nos digan cómo quieren, cómo debería ser nuestra universidad. Ese tipo de líderes, ese tipo de cualidades necesitamos en la elección y la composición de nuestra asamblea estatutaria. Ya no hay época de iluminados, de líderes, de lumbreras, ni de grupitos burocráticos que creen ser mesiánicos y tener la varita mágica para resolver los problemas de una institución. No es así. Pero esas personas, esos docentes y esos estudiantes tienen que estar bastante imbuidos de esa gran responsabilidad, que significa representar a la institución para redactar un documento en base a mecanismos participativos, comisiones, subcomisiones, talleres, debates, análisis y sin duda incluso luego tener fuerte apoyo especializado para redactar con coherencia un texto que tiene que integrar varios sistemas, varios procedimientos. Entonces, ese es el reto que hay en lo que es la asamblea. No es una elección para que los miembros de la estatutaria ganen más plata, tengan cargos, viajes, no. Posiblemente sea un trabajo lo más gratuito que existe, de servicio a tu institución. A lo mucho tal vez descargar a los docentes un poco su carga académica, porque dedicarse a esa tarea en 55 días va a demandar horas de trabajo diario que hay que hacerlo por nuestra institución. Este comentario lo hago un poco debido a que hay fuerte confusión en la comunidad antoniana de creer que se parece a una elección para rector y todos quieren ver quién ofrece más, o que se parece a una elección gremial donde todos quieren ver qué cosa demandamos, qué pedimos, cuál es el pliego, reclamos. No, por favor, este es un tema muy especial y que solo como políticos y desde la política tenemos que enfrentarlo. Vamos a ver cómo se presenta el cronograma y de qué manera se avanza a hacer las listas, qué bueno sería una sola lista institucional. Esto por el carácter y la responsabilidad de lo que significa tener un estatuto que sea el acuerdo de todos los antonianos. Y debido al mecanismo de elección de lista cerrada, los que tengan votos mayoritarios en los estamentos se llevan toda la representación. La lista estudiantil que tenga más votos se lleva toda la representación. Por lo tanto, es una elección donde es todo o nada. Y
eso ayuda, podría generar incentivos para que mejor nos ponemos de acuerdo, hacemos una sola buena lista y enfrentamos con fuerte responsabilidad este gran reto de hacer de nuestro estatuto un instrumento para el siglo XXI. Y constituiría sin duda para la historia antoniana y para la historia de la comunidad universitaria, ¿no?, una de las mejores reformas universitarias que quedaría, porque poniendo por delante la responsabilidad política e institucional en esta tarea, ¿no?, habríamos superado mezquindades, ajustes de cuentas políticos, ¿no?, desvíos de atención y cualidad de este proceso que no es politiquero, no es ideológico, y eso sería sin duda una labor histórica que podría ocurrir en la San Antonio Abad. Y si finalmente hay listas que van a disputar, como que es normal en una democracia, ¿no?, tener bien claro que ahí, ¿no?, la competencia sería el servicio, la entrega, la valoración que tenemos de nuestra institución para lo que más o menos duraría esta ley, más de 30 o 40 años en este siglo XXI. Quiero comunicar que a este respecto ya se ha publicado un manifiesto docente estudiantil, el mismo que ha sido publicado en el diario El Cusco, y está también, por ejemplo, en el blog de quien habla, que está ahí en la pantalla, davilarrojas.blogspot.com. Ojalá podrían revisarla, leer como un documento de trabajo inicial, y ya estamos recibiendo importantes aportes y enriquecimiento del mismo. Con esto doy finalización, o sea, termino mi comentario en el programa de hoy y anuncio la participación de mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara, quien, además de sus propios análisis, tiene preparado a invitados especiales que son candidatos en este proceso electoral regional y local. Muchísimas gracias y pausa para volver con Poder y Desarrollo Regional. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado. Autobús, colecciónenlo. Navarrete trae el álbum oficial de Transformer Beast Hunter con cromos gigantes. Encuentra vales premiados, llévate pósters, armapósters y juguetes de mis Transformers preferidos. Otro éxito de Navarrete. ¿Qué tienen estas figuras en común? Sí, que todas muestran el número 11. Muy pronto, este número marcará la diferencia. Mejor potente.
Nuevamente su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el saludo a las 13 provincias de la región del Cusco. Nuestros hermanos de la convención a través del canal 27, el canal 10 en Espinar, en Radio Pachatuzán, en Canchis, France Red TV, en Canchis, en Ante, en Paruro, en Acomayo, en Calca a través de TV Color, en TV Urbamba, en Urbamba, y las 13 provincias en general, Radio Santo Tomás, en Santo Tomás, Chumbivilcas, Chaco, Belille, todos los medios de comunicación radial y televisivo, nuestro agradecimiento a todo ese público que semana a semana nos sigue a través de Poder y Desarrollo Regional. Esta última semana se han publicado encuestas a nivel regional y en general la conclusión es que todavía el ambiente electoral estaba frío, pero ya hemos comenzado a ver de que se comienza a entibiar el ambiente electoral, entendiendo de que ya comenzaron a subirse a la página web del Jurado Nacional de Elecciones las diferentes resoluciones y también van llegando las resoluciones de orden positivo o negativo de las tachas respectivas impuestas a diferentes candidatos en el orden distrital, provincial y regional. Y justamente para seguir entibiando y a calentar el ambiente electoral, estamos con el candidato por Causachun Cusco al gobierno regional, con el ingeniero Edwin Licona, quien nos comentará un poco más el tema de cómo ve el ambiente regional. Pues él ha sido parte recientemente de este actual gobierno regional que fenece este 31 de diciembre del 2003. Ha estado encargado de la dirección del Instituto de Manejo y Medio Ambiente, IMA, y adicionalmente creo que seguramente se ha nutrido más en el tema de gestión pública, entendiendo de que creo que no es para nada, para nadie evidente pues de que este último gobierno regional, entendiendo de que recibe pues a un presidente vacado, el magíster René Concha, lamentablemente pareciera que no ha tenido las posibilidades o no ha tenido la muñeca o la capacidad para llevar adelante el gobierno regional. Ingeniero Edwin, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Le comento que este programa llega a las 13 provincias de la región del Cusco, siendo el primer programa que llega a toda la región del Cusco. Muy bien, Vladimir, muchas gracias. Buenas noches a toda nuestra región del Cusco, a todos los pobladores que tienen la oportunidad de recibir la información necesaria de este proceso electoral. En realidad nosotros estamos evidenciando ya nuestros primeros pasos en esta lid electoral y en su momento vamos a estar visitando a todas nuestras 13 provincias, 108 distritos y 936 comunidades campesinas y nativas. No te voy a preguntar qué te anima, por qué vas, etcétera. Creo que eso siempre ya son preguntas incluso ya que terminan cansando. ¿Cuál es la visión de Edwin Licona, lógicamente con la compañía seguramente de un equipo técnico en su candidatura, consejeros regionales? ¿Cuál es la visión de Edwin Licona en esta campaña electoral y sobre todo la visión para el gobierno regional si sería elegido presidente regional? Sí, en efecto, te agradezco la pregunta porque en realidad menciona un tema importante. Nosotros hemos sido parte de una gestión y en realidad en los 6 escasos meses que hemos podido estar en la gestión frente al Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, una entidad la más importante de repente dentro del gobierno regional porque se habla del cambio climático en el futuro, muchos proyectos referidos al tema del medio ambiente y la cosecha, la necesidad del agua, del elemento líquido vital. Nosotros, al empezar este proceso electoral, lo primero que hemos dado a conocer a la población es nuestra hoja de vida totalmente firmada, el cual demuestra que tenemos un proceso de capacitación necesario para llegar a un tema de gestión pública como presidente regional. Ahora, hemos observado en los últimos 8 años o 3 periodos de gobiernos regionales que la entidad institucionalmente ha sido fracturada. El gobierno regional, lamentablemente, a nivel del Cusco y a nivel nacional, tiene muchos problemas y más aún el tema de la corrupción. Y muchos funcionarios públicos o autoridades, lamentablemente en los últimos años, han entrado a servirse del gobierno regional o de las entidades nacionales y no a servir a la población. Nosotros somos una nueva generación de recambio generacional en nuestra región del Cusco y estamos dando estos primeros pasos sólidos, primero en busca de recuperar la institucionalidad del gobierno regional. Este gobierno regional no tiene credibilidad alguna y a nivel nacional el Ejecutivo
aprovechando sobre pretexto del tema de la corrupción, ha dicho pues, bueno, no vamos a transferir más dinero a los gobiernos regionales porque los presidentes regionales se embolsillan toda la plata del canon sobre canon. Por lo tanto, este año han tenido muchas dificultades en recortes presupuestales, los años anteriores también irresponsablemente hay que reconocer que los gobiernos regionales han atomizado de proyectos de inversión que no les corresponde ejecutar, porque el gobierno regional está para ejecutar los grandes proyectos de envergadura, aquellos proyectos que son sostenibles en el tiempo y albergan pues muchas provincias en realidad. Proyectos de menos de 5 millones, menos de 3 millones, pavimentaciones, saneamiento básico, de repente alcantarillas, escalinatas que nada tienen que ser dentro del gobierno regional, que deben ser inmediatamente transferidos a los gobiernos locales, distritales y provinciales con su propio presupuesto para que estos actores pues gestionen este tipo de proyectos. Nosotros estamos para gestionar obras de infraestructura, obras de envergadura que socialicen a nuestra región como una región líder a nivel del sur y seamos pues ciudad modelo también a nivel de Latinoamérica. Si bien es cierto, hablaste de obras de envergadura, una obra de envergadura ha sido el Plan Vial, que saludamos la gestión de Jorge Acurio Tito, al margen de cualquier situación, que ha habido corrupción, que ha habido manejo, etcétera, etcétera. Pero cuando uno llega a Quiñota, a Llusco, cuando uno llega a Capi, cuando uno llega a Santo Tomás, a Chamaca, cuando uno está en Paruro y Aurisqui y ves el uso del modelo de Proyecto Perú, ves que es una obra de envergadura. Creo que ha sido la única obra del gobierno regional de Jorge Acurio Tito que ha liderado ese tema. ¿Alguna obra más que puedas identificar de esa magnitud? Porque, ojo, también debería estar el tema del mantenimiento de este plan vial. ¿Qué más podrías identificar para hacerle sentir al poblador? Porque cuando yo te cuento, nosotros levantando las encuestas, llegamos a Chamaca o llegamos a Quiñota. La gente tiene su auto, tiene un Yaris del año o un Yaris del 2012, pero que está haciendo transporte y que la gente de alguna manera se está interconectándose en sus mercadillos o en sus ferias dominicales con mayor presencia. Claro, hay que reconocer también este tema, ¿no? Tiene el auto del año, pero los servicios básicos en casa son terribles, no los tiene o los tiene precariamente. Hay que reconocer alguna gestión que ha ocurrido en los últimos años, como es el plan vial, el mantenimiento vial, que ahora es con el bicapa, un asfaltado primario que llega de las distintas provincias a los accesos más difíciles de nuestra región del Cusco. También hay que reconocer que hay obras que se han dejado de hacer, caso el asfaltado Huancarán y Paucartambo, o Yaurisqui Ranracasa Paruro, o Guaracondo Páchar, ¿no? Pero sí se ha tocado algunos proyectos. Hemos soñado muchos años por el Aeropuerto Internacional Chinchero, el gasoducto sur peruano. En este momento ya están en camino estos proyectos importantes. Por lo tanto, es momento de articular estos proyectos de envergadura con proyectos que sean sostenibles. Tener un proyecto vial, una infraestructura vial adecuado, rápido y de fácil acceso entre el Aeropuerto Internacional y la ciudad del Cusco es uno de los proyectos vitales, indudablemente. Indudablemente también el gasoducto sur peruano, que ya está en camino. Es momento que la población organizada y las autoridades le pongamos las características adecuadas y necesarias para el desarrollo de nuestra región. Mucho de esta energía va a ser pues indudablemente viable para la industrialización. Muchos años habíamos soñado con muchas fábricas. En esta oportunidad, la alta tensión del gasoducto sur peruano nos va a dejar algo viable que tiene que generar el gobierno regional y los gobiernos locales. Yo creo que indudablemente estamos en camino a hacer una gestión considerable, no solo alternar los proyectos de envergadura. Muchos se quejan de que no hay presupuesto. Nosotros, frente a una entidad, caso el IMA, hemos emprendido un proyecto que es importante, el vital, el proyecto de vida, un proyecto que buscamos todos los actores que quieren ser autoridades y presidentes regionales, el proyecto Batanay, un proyecto de 191 millones que no tiene un avance ostensible. ¿Por qué? Porque la transferencia presupuestal del Ejecutivo es paupérrimo. Este proyecto de 191 millones debe tener una transferencia presupuestal de 63 millones por año. Transfieren 14, 15 millones, 20 millones al año. El avance no llega pues ni al 30%. Por lo tanto, ¿cuánto va a demandar este proyecto que ha sido con un expediente técnico de 3 años? Va a demandar 7, 8 años. Entonces, la gestión del riesgo de desastres, el prevenir, probablemente sea más bien un problema y colapse o desborde el río Batanay y sigamos teniendo los mismos problemas que han ocurrido en los años 2010. Justamente frente a estos temas, ¿tú crees que el presidente regional debería ser el líder máximo de la región por naturaleza
en el sentido de que lejos de estar preocupándose en obras como escalinatas, asfaltados, no solamente duplicando funciones, sino confrontándose con las autoridades distritales y provinciales, el presidente regional debería ser el líder que tenga y enfrente al Ejecutivo, al presidente de la República, sin estar bajando la cabeza, sin estar leyendo papá presidente. O sea, lejos de eso, ¿tú crees que el presidente de la región, como su nombre mismo lo dice, debería ser el máximo líder, capaz de enfrentarse a los diferentes ministros de las diferentes carteras y sobre todo tener una posición de presidente a presidente con el presidente del Perú? Yo creo que es momento de ser frontales con el Ejecutivo, porque hablamos de corrupción. Los gobiernos regionales son medianamente ejecutores en el tema financiero y físico. Los peores ejecutores a nivel nacional son los ministerios. Sí, sí. ¿Y cuál es la sanción administrativa para ellos? ¿Contraloría ha intervenido a los ministerios? ¿Los congresistas han dicho algo? Yo creo que en este momento el cargo más importante a nivel regional es la presidencia regional y poner posición frontal contra el Ejecutivo y contra los actos de corrupción que han ocurrido, que puedan ocurrir. En este momento es momento de que la Contraloría vaya paralelamente a la gestión pública. No es posible que Contraloría venga después de 5 años, después de 4 años de gestión, encuentre hallazgos y bueno, recién se presentan las sanciones efectivas. Es momento que acompañemos conjuntamente la ejecución. Mira, el SNIP en este momento es una ley que registra todos los proyectos de inversión, pero en el camino de la ejecución no hemos creado un sistema tal que registre, que diga, este proyecto está mal ejecutado, señor, me paraliza. No tiene esa calidad de ley. El SOSEM, que es el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión, no tiene esa categoría de ley. Por lo tanto, es un simple observador que pone una sanción administrativa. Por favor, revisen bien la ejecución, hagan que coincida ejecución física con ejecución financiera. Es momento que nuestros congresistas, viendo las dificultades en la ejecución, porque ahí es donde se presentan los actos de corrupción, porque se trata de inversiones de mucho presupuesto, es momento que los congresistas pues ya propongan una ley para el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión, para que paralelamente se registren los proyectos de inversión, también se registren la ejecución viable, factible y que sea pues totalmente, que corresponda al expediente técnico. Es momento de que nuestros congresistas hagan algo por nuestra región. Yo creo que medianamente ellos han trabajado de algún modo, pero no se espera pues del congresista solamente el mediano trabajo, se espera que ellos hagan leyes, ejecuten legislativo ostensible para el desarrollo de la ciudad modelo a nivel nacional, que es el Cusco. Te decía que el presidente regional tiene que ser el máximo líder, y no solamente de ir a enfrentarse o exigir no solamente los derechos, los presupuestos para el gobierno regional, sino también para los 108 distritos, para las 13 provincias, tener la información, pues como quien dice, en la punta de la lengua para poder reclamar los intereses, porque el presidente regional no es el presidente regional solo del Cusco, es también el presidente regional de todos los 108 distritos del Cusco y de las 13 provincias. En el gobierno regional del presidente regional, que actualmente lamentablemente purga cárcel en Quencoro, Hugo González Ayán, hubo una intención de trabajar en conjunto. Incluso les pusieron oficinas en la actual sede del gobierno regional, que queda en la Avenida de la Cultura, en un tercer piso. Los 5 congresistas de la República tenían oficinas de atención permanente. Entró Jorge Acurio Tito, se anularon esas oficinas y de alguna manera pues no hay mecanismos para convocar a los congresistas, alcaldes provinciales y distritales y para hacer un solo puño, o sea, para ir de frente, no solamente a nivel de rendición de cuentas, sino para enfrentarse. ¿Cómo hace Arequipa? Arequipa no es casualidad de que hayan puesto adelante o hayan ido adelante con este proyecto de Imagen Siguas 2, los 5 congresistas, el vicepresidente, el ministro de Agricultura, todos un solo cuerpo por los intereses de Arequipa. Pero en cambio acá, tanto en el gobierno del APRA tienes a los congresistas del APRA o al ministro de Producción bajando la cabeza, no solamente al presidente, sino a su secretario general Jorge del Castillo. Aquellos pueblos que no hayan votado por el APRA, lamentablemente no se beneficiaron. Pero ¿y dónde están pues nuestros representantes para decirle, oye, aguante un rato? Nosotros, al margen de ser seguramente correligionarios, compañeros del partido, venimos a defender los intereses no del partido, sino de nuestras regiones. En ese sentido te digo, ¿cuál debe ser la posición? ¿Cuál debe ser el sentimiento de aquel próximo representante del presidente regional, de la presidencia del gobierno regional, Edwin? Porque estamos cansados, en verdad te digo, estamos cansados de tener, ojo, Jorge Acurio Tito es
es del partido de gobierno del presidente Ollanta, pero toda la vez que venía, papá, te quiero, papá, un poco más, y seguramente le ponía el mandil a la señora Nadine Heredia. O sea, de eso estamos cansados. Igual Hugo González Ayán, cuando estaba presidente Alan García, la primera vez fue contundente, pero después se encargó solamente de llevar tamales pues al presidente de la República. Y René Concha, cuando ahora ha llegado Ollanta Humala, un poco más y le lustraban los zapatos. Lamentablemente queremos ese tipo de presidentes. ¿Qué nos ofrece Licona frente a esos temas? Bien que lo digas, Vladi, hay que ser frontales con el Ejecutivo, y en este caso el ser presidente regional es una gran responsabilidad. Se habrán percatado que los que han ofertado y no han cumplido, es momento de dar un paso al costado y dar la posibilidad de que la nueva generación enfrente las dificultades del mañana. Es momento que no solo yo, sino los nuevos cuadros políticos en nuestra ciudad demos un paso adelante y enfrentemos esta situación. Porque cuando uno tiene rabo de paja, es eso pues que pasa, ¿no? Sí, señor presidente, gracias, señor presidente, no nos afectamos los dos y seguimos para adelante. No, los que no tenemos rabo de paja, tenemos una hoja de vida totalmente limpia, no tenemos nada por atrás, tenemos la posibilidad de decir no a la corrupción y no al centralismo limeño, porque sobre pretexto de la corrupción, bueno, estamos desestabilizando este proceso de centralización y regionalización. La pregunta es, ¿cuánto tiempo queremos que esté el próximo presidente regional en ejecución de funciones? ¿Estamos buscando un buen vicepresidente porque nos van a vacar? ¿Estamos buscando otro presidente que esté 1 año, 2 meses, 3 meses? No creo. Estamos en la posibilidad de decidir, después de 34 años de democracia, un presidente que esté sentado ahí los 4 años, cumpliendo una función totalmente responsable, pero por el desarrollo de su ciudad, de su distrito y de su región. Y esto es para nosotros un noble propósito que deseamos alcanzar, ser presidente regional y promover primero la identidad de la recuperación de nuestra identidad indígena, que es el Cusco. Y segundo, totalmente dejar viable nuestro gobierno regional para que los próximos gobiernos regionales vengan a hacer continuidad la gestión y no vengan a revisar las cuentas de los que ya pasaron. No podemos pensar tampoco que el gobierno regional o los gobiernos locales son bolsones electorales a los que hay que atacar porque tienen la oportunidad de acceder al gobierno regional. Nosotros responsablemente asumiremos el mando de la región por 4 años, que va a ser nuestra oportunidad. Al final de los 4 años, la población juzgará de este proceso de recambio que ya debe darse, no solo en la región del Cusco, sino a nivel nacional. En ese propósito estamos, Vladi, y creo que la población va a entender y va a abrazar esta nueva opción que es Causachun Cusco. Una cosa, los últimos trabajos de encuesta que se han publicado en los diferentes medios de comunicación hacen aparecer pues a los mismos de siempre. Benicio Ríos, Julián Inca Roca, Carlos Cuaresma, que son pues políticos que ya han gobernado en diferentes instancias del Estado, con procesos judiciales, con problemas, sin fin. O sea, de ninguno de los tres podemos decir, oye, este es intachable, etcétera, etcétera. Pero en un cuarto lugar aparece Edwin Licona. O sea, y ojo, adicionalmente en los resultados que ha publicado Carranza, vemos porcentajes todavía totalmente bajos, porque tener a Benicio Ríos con 14.4% no le garantiza que va a ganar, ni siquiera en primera vuelta. Ojo, Julián Inca Roca con 6.3, Carlos Ricardo Cuaresma con 5.8 y Edwin Licona con 4.2, estamos hablando de un virtual empate técnico entre los tres. O sea, digamos, si Benicio Ríos mantendría ese porcentaje y podría subir, sería el que estaría en primera vuelta, digamos, en segunda vuelta. Y de estos tres, digamos, habría un repunte, ojo, de 2 ya personajes en política ya totalmente deteriorados, pero a pesar de las cosas están, y de un político joven, una especie de outsider. ¿Cuál es el análisis de Edwin Licona para enfrentarse en un pequeño análisis que estoy haciendo y espero que de repente puede servir como referente, como también lo puedes tomar para adelante? ¿Qué tendrías que hacer frente a estos dos, o también incluyendo a Benicio Ríos, para considerarte realmente el outsider en esta candidatura al gobierno regional? Bueno, nosotros hemos ido en este noble propósito de llegar al gobierno regional, hemos analizado esta situación electoral que se ha presentado con las encuestas que son totalmente responsables y que nos dan una idea de este proceso electoral, de este escenario. No estamos preocupados por un candidato en especial, ni por el que está cerca, encima de nosotros o debajo de nosotros. Responsablemente y respetuosamente estamos caminando en este proceso electoral. ¿Qué es lo bueno? Que nosotros sí recibimos llamadas que nos dicen
adelante Win, tú eres el hombre, Wincito, tú puedes, Win, represéntanos. Hemos estado nosotros a punto de desanimarnos de ir a este proceso electoral, pero hoy día agradecemos a todos los amigos, compañeros, hermanos de Causachuncosco, a todos los pobladores de las distintas provincias del Cusco que nos han alcanzado su saludo de ir al frente de este proceso electoral. Y nosotros sí estamos subiendo. Eso hay que agradecerle a la población. Todos los días sumamos un voto más, no estamos restando. Y creo que al 5 de octubre vamos a llegar fortalecidos y sólidos de llegar primeros en este proceso electoral. Nosotros ya no hemos pensado, amigo televidente, en una segunda vuelta. Nosotros hemos pensado que la población sabrá discernir su votación y vamos a llegar primeros y vamos a ganar en primera vuelta como debe ser. Somos exitosos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro proceso de gestión, de capacitación. Por lo tanto, la población ya ha entendido que el candidato adecuado para enfrentar este proceso de recambio generacional del gobierno regional es Edwin Licona. Edwin, en las últimas semanas el Instituto Peruano de Economía ha señalado que las regiones del sur del país siguen siendo las de mayor crecimiento, y esto relacionado a los diversos megaproyectos mineros que se están llevando a cabo y que también se vienen en los próximos meses. Por ejemplo, Miguel Palomino, el director gerente del Instituto Peruano de Economía, ha señalado que si el Cusco, ojo, si el Cusco fuera un país aparte, sería el de mayor crecimiento a nivel mundial, porque han señalado incluso que el Cusco ha tenido crecimientos por encima, en estos últimos 10 años, por encima del 50%, es increíble. Y es cierto, a veces uno dice, oye, ¿cómo me doy cuenta de que el Cusco está creciendo? Seguramente cuando tienes 50, 100 soles más en el bolsillo, cuando te das la posibilidad de poderlos llevar a centros comerciales, centros de entretenimiento, no solamente tú, sino a toda tu familia. Esas son formas de darnos cuenta de que estamos creciendo. Y ojo, lamentablemente pues nos hemos encargado en estos últimos gobiernos regionales de no tener un liderazgo por parte del presidente regional para espantar a la inversión privada. Nos guste o no nos guste, la inversión privada siquiera nos traerá pues trabajo para los obreros, siquiera traerá trabajo para aquellos proveedores que le venden comida, que le venden, no sé, incluso el tema de proveer ciertos servicios en general a las empresas encargadas de estos rubros, y directa o indirectamente beneficiará. El tema de Salcapucara, por ejemplo, dice Juan, ¿cómo hemos tenido la desfachatez? Y no solamente lo digo, esos sinvergüenzas que incluso enarborando algunas banderas de algunos... Que ahora son autoridades. Incluso son autoridades, ¿no? Espantar a la inversión y finalmente perjudicar a esa población de esa zona, porque qué bien se estarían beneficiando trabajando, o finalmente el gobierno de Sicuani, de Canchis, en un momento recibirá el canon energético respectivo. Ese liderazgo de Edwin Licona, ¿cómo debería transferirse para llevar adelante estos proyectos que nos gusten o no nos gusten, nos benefician pues? Sí, yo creo que muchos pobladores de nuestra ciudad, nuestros conciudadanos, nos han reclamado el punto, ¿y usted por qué no ha aparecido antes? ¿Por qué no se ha puesto al frente de una huelga? No es ese el propósito nuestro. Nuestro propósito es de gestión pública, es de gestores del cambio. Nosotros no somos huelguistas que vamos a salir un día y por el populismo de ese momento queremos llegar a ser autoridades. Nosotros nos hemos preparado para ser autoridad. Yo le agradezco al doctor Carlos Dávila por haber creado una maestría, que es la maestría en Gestión Pública y Desarrollo Regional. Y él lo dijo bien claro, quiero que haya autoridades que se preparen para ser autoridad. Nosotros nos hemos preparado esta maestría para ser autoridad, por lo tanto, creo que hemos pasado el proceso local de la capacitación necesaria para ponernos frente a una entidad tan importante o la más grande como es el gobierno regional del Cusco. Tú lo has dicho, es importante dar el paso a la inversión privada. Si no hay plata el otro año y el gobierno regional totalmente embargado con el presupuesto, con 450 millones para los proyectos, continuidad de los proyectos de inversión, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer casi nada, pero hay que reconocer que el Perú ha crecido ostensiblemente. Los proyectos especiales, caso Copesco, IMA, Plan MERIS, habían sido creados para generar recursos de inversión internacional, de cooperación internacional. En este momento, el Perú ya no tiene las características del país pobre, por lo tanto, ya no nos dan ese recurso externo necesario como para decir, toma esta inyección porque tú eres país pobre.
hemos crecido en los últimos años, pero hemos estado preparados para este momento. A veces le damos al hijo 10 soles de propina diaria y un día le damos 100 soles, 200 soles, seguramente que el hijo no sabría cómo gastar inmediatamente. Ese proceso de recambio no nos hemos preparado, los políticos no nos han preparado para ese proceso. Por lo tanto, nosotros hemos decidido salir adelante, poner tope a este proceso anormal, totalmente irresponsable, y reorganizar, darle una reingeniería a este proceso de institucionalidad regional. Vamos a dar paso a la inversión privada, están los bonos soberanos, las obras por impuesto, pero también están las APPs, la asociación público-privado. Hay que entregarles obras de envergadura a las empresas que realmente quieren invertir y podrán recuperar pues esa inversión en 10 años, 20 años, que nosotros podemos registrarlo responsablemente y llevar de cerca ese proceso. Sí, has tocado un tema importante. Creo que hay empresas importantísimas en el Cusco. No podemos desconocer la entrada de Hadway, de Extrata Tintaya, ahora las empresas que están entrando hacia la zona de Chumbivilcas, incluso colindante con Apurímac. Creo que el presidente regional tendrá que tener no solamente la muñeca, sino la capacidad de a estos monstruos que realmente son en temas de construcción, en temas de minería, servir parte, aliados estratégicos para que también desarrollen las zonas, y no solamente las zonas, sino también ganar conocimiento, el famoso know-how para mejorar la gestión pública. Las definiciones en marketing, no solamente comercial y marketing político, mi querido Edwin, te dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema comercial, tú tienes un producto y el producto tiene que ganarte, primero tiene que ganarte por los ojos y finalmente las características. Y usualmente el comprador lo define en medio minuto, en 1 minuto, máximo 2 minutos. Edwin, tienes 2 minutos, porque ya el programa se nos va, para que convenzas, porque este programa quiero calcular, quiero ser bueno conmigo mismo. Creo que llegamos a una gran parte de la región del Cusco a través de las 3 regiones. 2 minutos para convencer a tus electores que deben votar por ti. Muchas gracias. Hermanos del Cusco, jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y a toda la ciudadanía en general, hemos abrazado esta oportunidad de llegar a la presidencia del gobierno regional del Cusco. Nosotros nos hemos puesto la bandera de reivindicar a la juventud, que nadie lo está haciendo en este momento, en este proceso de recambio generacional del gobierno regional del Cusco. Tenemos el espíritu ganador, tenemos la capacitación necesaria y lo más importante, no tenemos un pasado oscuro, tenemos las manos totalmente limpias para llegar a un proceso de recambio generacional en el gobierno regional del Cusco. Este 5 de octubre, hermano mío, marca el chullo para presidente regional, el chullo para consejero regional, el chullo para alcalde provincial y el chullo para alcalde distrital. Causacho un Cusco. Un abrazo para Edwin. Y desde luego, sí, que el tema del marketing político es fundamental. Creo que las agrupaciones no están utilizando estos diferentes instrumentos que ya existen. Una recomendación para los diferentes partidos que convoquen. Hay mucha gente. Yo saludo a Edwin, que sé que dentro de su grupo hay un marquetero, un amigo de colegio, Lastarria. Un saludo para Javier. Y con ese saludo, también el saludo a las 13 provincias de la región del Cusco y nuestro agradecimiento, por supuesto, a la Corporación El Diario del Cusco por cedernos generosamente este espacio para generar opinión y debate. El saludo también al periodista Washington Alosilla por cedernos este espacio. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.
RTV El Diario. El canal de noticias. Gracias. Tenía que mandar un mail. No te quedes nunca sin internet. En este regreso a clases, Claro Internet prepago te salva. Recarga y navega desde 3 soles. Autobús, colecciónenlo. Navarrete trae el álbum oficial de Transformer Beast Hunter con cromos gigantes. Encuentra vales premiados, llévate pósters, armapósters y juguetes de tus Transformers preferidos. Otro éxito de Navarrete. ¿Qué tienen estas figuras en común? Sí, que todas muestran el número 11. Muy pronto, este número marcará la diferencia. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en